La Brecha, Guasave. Lunes, 3 de noviembre. El suelo tembló. El aire, denso con el olor a pólvora. El sonido del acero rasgando el viento. En solo unas pocas horas, esta área se transformó en un verdadero campo de batalla. El resultado no son las estadísticas habituales. Es una acusación contundente de la guerra perpetua entre las autoridades y las fuerzas clandestinas. 13 muertos. 13 presuntos miembros de una sofisticada organización criminal fueron abatidos. Sus cuerpos yacen esparcidos, en silencio perpetuo tras una fatal decisión errónea. 9 rescatados. 9 víctimas de secuestro. 9 vidas pendiendo de un hilo. Fueron liberadas de un infierno terrenal. Fueron encontrados en estado de pánico, pero vivos. 4 detenidos. 4 pistoleros fueron esposados, sus armas confiscadas, poniendo fin a sus carreras criminales en una operación perfectamente coordinada. Y entre ellos, un nombre resalta: Serafín. Este no es un soldado raso cualquiera. Se dice que es primo de uno de los fantasmas más temidos de Sinaloa, Fausto Isidro Mesa Flores, quien lleva el notorio apodo de El Chapo Isidro. Esta noticia no es solo una sensación, es un terremoto. Un golpe directo al centro neurálgico de una organización criminal que mantenía un control histórico sobre esta región. En este preciso momento, toda la zona rural del municipio de Guasave está bajo un estricto bloqueo. Helicópteros circulan en el cielo. Convoys militares retumban en los caminos de tierra. Se mantiene un operativo de seguridad a gran escala. ¿Qué sucedió realmente a las 12:45 de la tarde? ¿Cómo se convirtió una patrulla de rutina en uno de los enfrentamientos más violentos en semanas? ¿Y qué significa la captura de Serafín para el equilibrio de poder en Sinaloa? Regresemos al momento en que todo comenzó. El momento en que el silencio del mediodía fue rasgado por la primera ráfaga. Lunes, 12:45 del mediodía. 3 de noviembre. El sol de Sinaloa está en su cenit, implacable e inclemente. El aire es seco y caliente. En la comunidad agrícola de La Brecha, todo parece transcurrir en la calma familiar del campo. El zumbido de los insectos. El susurro del viento entre los cultivos. Un convoy de fuerzas federales, compuesto por miembros del Gabinete de Seguridad de México, está en una misión de patrullaje de rutina. Es el trabajo diario. Agotador, tenso, pero usualmente sin incidentes. Los caminos de tierra roja levantan polvo con cada giro de las ruedas. Están cruzando un puente. Un puente ordinario sobre un arroyo poco profundo o un pequeño afluente. Un detalle arquitectónico por el que han pasado cientos de veces. Pero hoy es diferente. Debajo de ese puente, en la penumbra, un grupo de hombres espera. No son agricultores. Están armados hasta los dientes. Chalecos tácticos, cascos y rifles de asalto capaces de perforar el delgado acero de los vehículos de patrulla. Habían preparado una emboscada, una trampa perfecta. Aprovecharon el terreno. Conocen esta área como la palma de su mano. Sabían que las fuerzas federales pasarían por aquí. Eligieron el mediodía, cuando el calor adormece a todos. Solo unos segundos, describiría más tarde una fuente oficial. Cuando el convoy federal entró en el punto de mira, el infierno se desató. Las primeras ráfagas sonaron desde debajo del puente. Una lluvia de metal cayó sobre el convoy. El estallido de cristales rotos. El sonido del metal siendo perforado. Los primeros gritos. Fue un ataque sorpresa, brutal y calculado para infligir el máximo daño en el menor tiempo posible. Su objetivo: aniquilar a la patrulla, tomar sus armas y desaparecer en el campo. Pero subestimaron a su oponente. La reacción de las unidades federales no fue de pánico. Fue de respuesta. Entrenados para las peores situaciones, los agentes inmediatamente tomaron posiciones de combate. Reacción inmediata, escribiría más tarde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en sus redes sociales. Los soldados federales no retrocedieron. Se vieron atacados y respondieron con ferocidad. El tiroteo comenzó. Según testigos de la zona, no fue un tiroteo ordinario. Duró continuamente, sin tregua, durante unos 15 minutos. 15 minutos. Un breve lapso en la vida normal, pero una eternidad en una batalla. El eco de los rifles resonó por todo el valle. Los sonidos agudos y secos de las armas automáticas alertaron a los residentes de La Brecha y comunidades vecinas como Río Viejo, Tamazula, Rojo Gómez y San José de La Brecha de que algo terrible estaba sucediendo. Este no era el sonido de disparos de caza, era el sonido de la guerra. Mientras la batalla rugía en la orilla del río, los civiles de La Brecha vivían los momentos más aterradores de sus vidas. Fue horrible, relató un testigo, que pidió el anonimato por razones de seguridad, con evidente nerviosismo. Su voz aún temblaba horas después. Todo comenzó justo después del mediodía,
contó. Estábamos preparándonos para comer cuando escuchamos las explosiones. Primero pensamos que eran fuegos artificiales, pero luego, no paró. Un grupo de hombres armados, posiblemente los atacantes, había irrumpido en el área cerca del río poco antes. Y entonces, el sonido del infierno comenzó. El sonido de los disparos era ensordecedor. Se extendió por toda la comunidad. Estaba en todas partes. Este hombre, como tantos otros, logró presenciar parte del evento desde la ventana de su casa antes de darse cuenta del peligro mortal. El momento más intenso duró unos 15 minutos. Todo fue rafagazo. Usó la jerga local para describir las ráfagas continuas e incesantes de armas automáticas. Sonaba como si cientos de armas estuvieran disparando al mismo tiempo. El silbido de las balas pasando. Ante la ferocidad de la balacera, él y su familia no tuvieron más opción. Nos tiramos al suelo. Arrastré a mi esposa e hijos a la esquina de la habitación, lo más lejos de las ventanas. Rezamos. No sabíamos si las balas perdidas podrían atravesar las delgadas paredes de la casa. El suelo vibraba. Se podía sentir la presión de las explosiones. Describió haber logrado ver a gente corriendo por la zona del río. Pero debido a la distancia, el caos y el miedo extremo, no pudo identificar con precisión. No sé si eran soldados o los criminales, confesó. La gente solo intentaba huir o buscar refugio. Salía humo del lado del puente. Y entonces, otro sonido se interpuso, ahogando incluso los disparos. Un sonido que los residentes de Sinaloa temen y esperan a partes iguales. El pesado tum-tum-tum de las hélices de un helicóptero. La intervención aérea había llegado. Lo que este testigo recuerda más claramente es la presencia constante de helicópteros sobrevolando la zona. No solo uno, sino varios. Las aeronaves de la Secretaría de Marina, SEMAR, fueron desplegadas. Realizaron vuelos de reconocimiento a baja altura, sobrevolando como halcones de hierro el cielo de la brecha y las comunidades aledañas. La llegada del apoyo aéreo fue crucial. Cambió el rumbo de la batalla. Desde el aire, las autoridades podían coordinar mejor las acciones en tierra. Podían detectar a los pistoleros que intentaban dispersarse y huir. Podían bloquear las rutas de escape. Para los emboscadores, su trampa se había convertido ahora en su tumba. Atacados desde tierra y cazados desde el cielo. La emboscada había fracasado por completo. Los cazadores eran ahora la presa. Cuando el último disparo cesó, dejando solo el rugido de los motores de los helicópteros y los gritos de mando de los comandantes en tierra, la escena del enfrentamiento parecía apocalíptica. El contraataque de las fuerzas federales fue devastadoramente exitoso. 13 cadáveres. 13 pistoleros del cártel yacían inmóviles. Algunos cerca del puente, donde habían tendido la trampa. Otros en la orilla del río, abatidos mientras intentaban huir. 4 detenidos vivos. Los más afortunados, o quizás los menos afortunados, fueron capturados en el lugar. La rápida respuesta de los agentes de seguridad les permitió sellar el área antes de que pudieran escapar. Estos individuos fueron inmediatamente desarmados, esposados y llevados para interrogatorio. Y fue entonces cuando el panorama de la escala de este grupo criminal se hizo evidente. 7 vehículos asegurados. No eran coches comunes. Eran máquinas de guerra. Camionetas pick-up, posiblemente con blindaje artesanal, usadas para mover al grupo armado. Están siendo analizadas forensemente para determinar si eran robadas o si han sido usadas en otros crímenes. Arsenal móvil. Las fuerzas federales incautaron una gran cantidad de armamento. Múltiples rifles de asalto, armas largas con capacidad de fuego automático, armamento de grado militar, equipo táctico. Los atacantes no eran amateurs. Estaban equipados como un pequeño ejército. Chalecos antibalas, cascos balísticos, cargadores de alto calibre y sofisticados sistemas de comunicación para coordinar la emboscada. Este tipo de equipamiento demuestra el nivel de preparación, los recursos y la peligrosidad de esta célula criminal. No eran traficantes de bajo nivel. Eran una unidad paramilitar, bien organizada y dispuesta a enfrentarse directamente con las autoridades. Pero, entre los escombros de la batalla, los agentes descubrieron algo aún más importante que las armas y los vehículos. Un hallazgo que cambió por completo el significado de la operación. 9 personas, durante el meticuloso rastreo del área, posiblemente en una casa de seguridad cercana o retenidos en el mismo lugar del enfrentamiento, las fuerzas encontraron a 9 personas. No eran miembros del cártel, eran víctimas. 9 personas, con signos de haber sido secuestradas, estaban privadas de su libertad. Llevaban allí un tiempo indeterminado, posiblemente días o semanas. Tuvieron que escuchar todo el aterrador tiroteo que acababa de ocurrir afuera, sin saber si morirían a manos de sus captores o por una bala perdida.
Las autoridades actuaron de inmediato. Fueron trasladados a un lugar seguro. Recibieron la atención médica y psicológica necesaria después de la traumática experiencia. De una emboscada, la operación se transformó en un rescate de rehenes a gran escala. Los 13 atacantes abatidos no fueron solo un acto de autodefensa federal, fue también la liberación de 9 vidas. Las autoridades entrevistaron preliminarmente a los rescatados. Sus identidades no han sido reveladas, pero fuentes cercanas indican que podrían ser residentes de la misma región. Su silencio hasta ahora demuestra el nivel de miedo que esta organización criminal había sembrado. Entre los 4 detenidos, un nombre captó de inmediato la atención especial de las autoridades y los medios. Un nombre que hizo esta operación exponencialmente más importante. Serafín. Los informes iniciales, confirmados por fuentes de inteligencia, indicaron que este hombre no era un pistolero desconocido. Fue identificado como un pariente cercano, específicamente primo, de Fausto Isidro Mesa Flores, también conocido como el Chapo Isidro. Este dato es una bomba. La operación se llevó a cabo precisamente en el territorio, en el santuario donde este grupo criminal mantiene su presencia histórica. Para entender la magnitud de esta captura, necesitamos saber, ¿quién es el Chapo Isidro? Fausto Isidro Mesa Flores no es una figura emergente. Es uno de los operadores de narcotráfico más experimentados y también uno de los más misteriosos de Sinaloa. Con décadas de actividad en el AMPA, el Chapo Isidro comenzó su carrera bajo el ala del cártel de los Beltrán Leiva. Cuando los hermanos Beltrán Leiva fueron capturados o asesinados, y su alianza con el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, se rompió, estalló una guerra sangrienta. El Chapo Isidro eligió el bando de los Beltrán Leiva y se convirtió en un rival acérrimo del cártel de Sinaloa de Guzmán. Durante años, ha mantenido sus operaciones y ha evadido a las autoridades de manera espectacular. Controla rutas estratégicas y mantiene una sólida estructura criminal en el norte del estado de Sinaloa, especialmente en la región de Guasave y municipios aledaños. Es buscado intensamente por el gobierno de Estados Unidos, considerado uno de los objetivos prioritarios. ¿Y la brecha? ¿El lugar donde acaba de ocurrir el tiroteo? Este es su centro de poder. Esta área del municipio de Guasave tiene una importancia estratégica particular. No es solo una zona rural aislada, es una red. Conecta con innumerables comunidades rurales y caminos de terracería. Son rutas perfectas para el movimiento discreto de personas, armas y drogas. La proximidad a la costa y las rutas hacia otros municipios la convierten en una plaza. Área de operación crucial. Diferentes grupos criminales siempre compiten por el control de plazas como esta. Pero la brecha, durante años, fue considerada el feudo intocable del Chapo Isidro. La captura de Serafín, un cercano, alguien de la sangre del Chapo Isidro, justo en su patio trasero, es un golpe devastador no solo material sino también simbólico. Los parientes de los líderes del narcotráfico suelen ocupar posiciones de confianza. Dirigen operaciones clave, administran finanzas, organizan grupos armados y mantienen contacto directo con los capós. La captura de Serafín podría abrir una mina de oro de inteligencia. ¿Qué sabe él? Conoce la estructura de la organización. Conoce las rutas. Sabe que funcionarios han sido comprados. Y lo más importante, podría saber el paradero del propio Chapo Isidro. Hay que aclarar, hasta ahora, no hay confirmación oficial de la captura del propio Chapo Isidro. Los rumores se han extendido como la pólvora en las redes sociales, pero las autoridades guardan silencio al respecto. Esto sugiere que la operación sigue en curso. No quieren que su objetivo principal escape, pero capturar a una mano derecha o a un miembro familiar importante a veces es igual de valioso. Paraliza a la organización desde dentro. El tiroteo de 15 minutos puede haber terminado, pero la operación apenas comienza. Inmediatamente después de que cesaron los disparos, se impuso un bloqueo total. La brecha ya no era una comunidad agrícola. Se convirtió en una zona militarizada. El despliegue de fuerzas de seguridad fue impresionante. Decenas, si no cientos, de miembros del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva inundaron la brecha. Convoys militares, con soldados fuertemente armados, patrullaban toda la zona rural. Establecieron puntos de control en todas las entradas y salidas. Cada vehículo era detenido e inspeccionado. Los helicópteros artillados, los ojos de hierro en el cielo, mantuvieron vuelos constantes durante horas, barriendo cualquier movimiento sospechoso en los campos, a lo largo del río o en los senderos. La operación no se limitó a asegurar la escena. Pasó a una fase de persecución. Los agentes de seguridad realizaron un barrido minucioso, casa por casa. Ingresaron a varias viviendas. Era una medida de precaución necesaria pero increíblemente tensa. El objetivo,
descartar la posibilidad de que algunos atacantes hubieran escapado del cerco inicial y estuvieran buscando refugio entre las casas de los civiles. Debían asegurarse de que ningún pistolero estuviera apuntando a una familia, convirtiéndola en rehén. Un detalle notable en la operación fue el hallazgo de un tractor agrícola. No estaba en un campo. Fue abandonado, bloqueando el camino que conecta la brecha con la zona costera, específicamente hacia la comunidad de La Mole. Detrás del vehículo, un gran tronco estaba atado con una cadena. Según las investigaciones iniciales, fueron los propios civiles armados quienes colocaron esta obstrucción. Es una táctica de guerrilla clásica. Intentaban frenar el avance de las autoridades, dar tiempo a sus cómplices para retirarse o impedir el acceso de vehículos blindados. Demuestra que habían planeado tanto el ataque como la retirada. La escena del enfrentamiento, concentrada principalmente en la ribera del río Sinaloa, estaba marcada por miles de casquillos percutidos, manchas de sangre y escombros de los vehículos. Durante la operación ampliada, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los agentes estatales revisaron instalaciones estratégicas de la comunidad. En un momento, ingresaron a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa. Habían observado movimiento sospechoso en esta área. Los agentes entraron a las instalaciones con las armas en posición defensiva. No dejaron nada al azar. Incluso revisaron los árboles altos dentro del recinto, donde podría haberse escondido un francotirador o fugitivos. Esta es la imagen de una guerra real, sucediendo en medio de una comunidad habitada. Horas después de que el caos se asentara, llegó la confirmación oficial. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, utilizó sus redes sociales para anunciar los resultados. Su mensaje fue claro y conciso, confirmando las cifras: 13 atacantes abatidos, 4 detenidos, 9 rehenes rescatados. Detalló que tanto los detenidos, junto con todo el arsenal y los vehículos incautados, habían sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR. Que la FGR haya asumido el caso indica la gravedad. No es un delito común, es delincuencia organizada federal. Los 4 detenidos, incluido Serafín, enfrentan una letanía de cargos graves: delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, secuestro por las 9 víctimas, delitos contra la salud relacionados con drogas, homicidio en grado de tentativa contra los agentes federales. Enfrentarán décadas de prisión. Pero mientras el sistema judicial pone en marcha sus engranajes, en la brecha, otro tipo de secuela se hace evidente: el impacto psicológico. Los residentes, acostumbrados a la calma, aunque fuera una calma frágil bajo el control del crimen organizado, de repente se encontraron en medio de un escenario de guerra. Las calles estaban completamente desiertas. Las familias se escondían en sus casas. Los negocios cerraron. El miedo se apoderó de la comunidad. No sabemos cuándo volverá a pasar, dijo una joven madre. Mis hijos se escondieron debajo de la cama. ¿Cómo les explico esto? Mucha gente de la comunidad que trabaja fuera quedó varada. No pudieron regresar a sus hogares debido a los bloqueos de las autoridades. El camino que conecta la brecha con la zona costera permaneció cerrado durante horas. Este lunes quedará marcado en la memoria colectiva de la brecha como un día de terror. Vivieron el enfrentamiento. Esperan que la presencia reforzada de las autoridades traiga paz. Pero en Sinaloa, paz es siempre un concepto relativo. La operación de este lunes no es un evento aislado. Es parte de una estrategia mayor. En días recientes, la zona norte de Sinaloa ha registrado una serie de acciones coordinadas. La presencia militar ha aumentado significativamente en Guasave, Angostura y Mocorito. Son áreas donde diferentes grupos, incluidos los remanentes de los Beltrán Leiva, liderados por el Chapo Isidro, y facciones del Cártel de Sinaloa, se disputan el control. La estrategia de seguridad federal parece haber cambiado. No solo están confrontando directamente, están usando golpes de precisión. Se apoyan en el trabajo de inteligencia para identificar objetivos prioritarios. La captura de Serafín es uno de esos golpes. Abre una línea de investigación completamente nueva. El interrogatorio de Serafín podría proporcionar información invaluable sobre las operaciones actuales del Chapo Isidro, las rutas de trasiego de drogas y armas, la estructura de mando completa de la organización, la ubicación de almacenes, casas de seguridad y campos de entrenamiento. Este tipo de capturas suele generar un efecto dominó. Conduce a operativos subsecuentes, a detenciones adicionales. Causa pánico dentro de la organización. ¿Quién hablará? ¿Quién será el próximo en caer? El mensaje de las autoridades es claro: no habrá impunidad. Los operativos continuarán hasta lograr la pacificación de las zonas en conflicto. Pero esto es Sinaloa.
Cortar una cabeza a menudo solo lleva a que crezcan dos más. La guerra por el control de las plazas podría intensificarse después de esto. Al atardecer, la brecha intenta volver a una calma superficial. Las calles lentamente ven a algunos transeúntes. Unos pocos negocios reabren con cautela. Las familias intentan reanudar su vida diaria. Pero el aire sigue denso de tensión. Los patrullajes mixtos continúan. Los retenes se mantienen. Los helicópteros aún pasan ocasionalmente. La operación sigue activa. Las fuerzas de seguridad siguen peinando la zona, buscando cómplices u otros miembros de la célula recién desarticulada. El recuerdo de los 15 minutos de tiroteo infernal, de los 13 muertos y los 9 rehenes rescatados, permanecerá fresco en la mente de quienes lo vivieron. La brecha se convirtió en el epicentro de la guerra contra las drogas en México, aunque solo fuera por un día. Pero para sus habitantes, ese día lo cambió todo. Vieron el verdadero rostro de la violencia. Y mientras la noche cae sobre Guasave, una pregunta queda flotando en el aire, tan pesada como el olor a pólvora residual. ¿Es la captura de Serafín el principio del fin del imperio de El Chapo Isidro? ¿O es solo el disparo de salida para una nueva y sangrienta guerra por el santuario de la brecha? La investigación continúa. Y en Sinaloa, la guerra nunca termina realmente.